Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Tromo. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales, donde pueden buscarme y conversar conmigo sobre diferentes aspectos, diferentes temas. A mí me encanta dialogar con la gente, especialmente estos temas teológicos, filosóficos, que me apasiona eh, investigar, introducirme en los recovecos de las ideas y explotarlas al máximo y ver hacia dónde me llevan. A veces me llevan a caminos sin salida, a veces me llevan a caminos con un poco más de luz. Pero siempre es bueno reflexionar, especialmente cuando uno lo hace con relación a Dios. El siguiente video, que espero que sea breve, quiero tratar sobre un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado, que es Santiago 2 del 14 al 26. Como últimamente se ha dado una dinámica de diálogo respecto del tema de la justificación y por lo general muchas personas apelan a Santiago para enseñar la idea o afirmarse sobre la idea de que la fe necesita obras para justificar o que la justificación es por obras más fe. Me ha parecido necesario comentar un poco sobre el pasaje. De hecho, es tanto lo que me gusta este pasaje y es hace tantos años que lo vengo estudiando y analizando que quisiera mostrarles lo siguiente. Voy a ir acá. Lo voy a, lo voy a mostrar y después lo voy a cerrar porque si no me va a comer en la RAM y mi computador va a fracasar. Estoy conversando con Grook sobre el tema de Santiago 2.14. Últimamente he encontrado que la inteligencia artificial, cuando es usada de buena manera, de manera apropiada, te puede ayudar bastante. Y le ofrecí un índice sobre un pequeño libro que quizás escriba al respecto, en donde trate sobre el tema de Santiago 2.14 al 26 específicamente. Sería un comentario lo más simple, pero sin perder la exhaustividad que pueda ser. Mi intención no es crear un texto meramente académico, con mucho lenguaje técnico, ni ese tipo de cosas, sino tratar de simplificar el texto sin que pierda la profundidad y que todo el mundo pueda entender finalmente de qué se trata para, para poder entender qué realmente dice el pasaje y no caer en interpretaciones erradas como la de los católicos romanos o, por ejemplo, en detalles tan simples que llevan incluso a quienes tienen una interpretación más sana a afirmar cosas como que los demonios pueden ser salvos. Entonces, acá tengo esto es como un spoiler sobre el índice que yo hice con respecto a este tema, con respecto a este librito que quiero hacer. Obviamente le pedí a la IA que me ayudara eh, a arreglarlo, a afinarlo, a ver qué temas pueden faltar, que otros temas, qué temas quizás tan redundantes, ese tipo de cosas, y ahí voy a ir afinando un poco ya el esqueleto. Yo sé que mucha gente deja el índice para el final, pero yo lo necesito al principio. ¿Por qué razón? Porque de esa manera en mi mente yo organizo los temas de forma coherente, de tal manera de poder ir tratándolos de manera ordenada de principios a fin. Todo esto, la materia que tengo, la tengo acá, la tengo en mi cabeza, pero necesito el esqueleto para poder sacarla. Entonces le pedí un poco de ayuda a la IA al respecto para ver este asunto y también a la vez. Rumer, adorazo, Dios, Santiago. Em, y en mi blog, hace muchos años atrás, también hice un comentario, teniendo esta inquietud sobre el tema y la relación que tiene con el aspecto soteriológico. También hice un comentario breve, el que lo escribí, miren, lo escribí el 23 de agosto del... Voy a ver, la fecha, el 23 de agosto. Mira, el 16 de febrero del 2010 escribí un tema inicial y el 26 de agosto seguramente de ese mismo año
El 25 de agosto, mi hermano Albert me comenta, del 2010. Desde el 2010, incluso antes que tengo, como que he tenido una inquietud con respecto a este pasaje. Este breve comentario, obviamente con los años, mi perspectiva del pasaje se ha profundizado. Puede que hayan cosas que haya refinado, puede que haya cosas que haya desechado en algún momento también. Em, pero les voy a dejar el link a este breve comentario en la caja de descripción, para que el 23 de agosto del 2010 lo escribí, para que ustedes puedan revisarlo y les pueda servir de alguna forma. ¿Ok? Entonces, quiero comenzar ya con la lectura del pasaje. Espero que la RAM me apoye. Vamos a ver que se estabilice un poco. Tuve que apagar el antivirus para que no me coma mucho acá esto. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Déjame ver, quiero ver una cosita acá. El micrófono, ¿qué micrófono tengo? Perfecto, perfecto. Ok, bueno, ahí se va a ir estabilizando de a poco. El pasaje lo tengo acá en un PDF para que lo podamos ver mejor y lo vayamos leyendo en parte, ¿ya? Quiero temas preliminares antes de ir al pasaje en sí. Voy a volver a la primera escena. Se estabiliza un poco ya. Temas preliminares antes de tratar el pasaje principalmente. ¿Qué es lo que no trata el pasaje? ¿Ok? En primer lugar, y lo más obvio, al quien lee el pasaje en el contexto, es que el pasaje no trata con el hecho de que la fe verdadera necesita obras para estar viva, por decirlo así. ¿Ya? Algunos piensan que puede existir la fe verdadera, pero si esa fe verdadera tú no le agregas obras, entonces esta fe verdadera no es viva. Y eso no es lo que el pasaje quiere tratar. Tampoco el pasaje está en contra o refuta la idea de que la fe meramente intelectual no justifica. La fe, y escuchen lo que voy a decir, esto es un axioma eh, en mi vida y también es un axioma que yo he fundamentado en la escritura. La fe es en todo lugar y en todo momento un fenómeno meramente intelectual. La fe no es más que una obra intelectual, que una acción del intelecto. ¿Ok? Por lo tanto, Santiago no puede estar en contra de la fe meramente intelectual. El pasaje no está en contra de una fe meramente intelectual, pero que no tiene obras. No, no existe tal cosa como una fe meramente intelectual que no produzca obras. ¿Ya? Y esto nos lleva al otro punto. Ya tenemos entonces que Santiago no está diciendo que la fe verdadera en Cristo, en el Evangelio, necesita obras para justificar o ser una fe viva. No. Tampoco Santiago está enseñando aquí que la fe meramente intelectual es insuficiente para salvar a una persona. No, la fe es en todo momento un fenómeno meramente intelectual. ¿Ya? ¿Ok? Pero ¿qué es la fe? Lo que nos lleva a otro punto con respecto a los temas preliminares. La fe es asentir intelectualmente a una proposición. En otras palabras, fe es juzgar X como verdadero, donde X es cualquier proposición dada. ¿Ya? La fe definida de esta manera puede ser ejercida por cualquier persona, incluso por un incrédulo. Pero donde no nos debemos confundir, cuando la Biblia habla de la fe, no habla de la fe meramente como un acto intelectual, sino que implica en la expresión el objeto que la fe abraza. En este caso sería el Evangelio. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la fe del creyente, está hablando de la fe en Cristo. ¿Ya? Une la fe como acto psicológico con el objeto que juzga la fe, que es juzgado como verdadero, en este caso el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nos salva. ¿Ya? Juzgar el Evangelio como verdadero
es lo que nos une a la justicia de Cristo y nos justifica delante de Dios. Y eso es un acto meramente intelectual, ¿ok? Em, no voy a entrar en el detalle del elemento fiducia. Yo creo que la interpretación de Santiago, ya sea que sostengamos el elemento fiducia o no lo sostengamos en la fe, como yo, por ejemplo, yo afirmo que el elemento fiducia dentro del aspecto psicológico de la fe es redundante, no es un elemento esencial a la fe. Sin embargo, no voy a entrar en profundidad en ese tema. Hay otros videos en donde yo he entrado más en profundidad en esto y lo voy a dejar acá, acá. Lo voy a dejar acá para que lo revise. Eh, pero yo creo que la fe consiste en dos cosas, ascensus y noticia, es decir, asentimiento y conocimiento. Cuando el conocimiento es asentido, es decir, es juzgado como verdadero, cuando yo en mi mente juzgo que X es verdad, entonces tengo fe, ¿ok? Ya. Pero ¿cuál es la relación de la fe con las obras? La relación de la fe con las obras es una relación inevitable. Se los voy a graficar con un ejemplo, primero con un ejemplo que yo siempre proporciono y segundo con un ejemplo bíblico. La fe siempre, la fe como fenómeno meramente intelectual siempre va a producir algún tipo de modificación en el comportamiento con la consecuente manifestación en obras de justicia. Se los explico con el siguiente ejemplo. Em, un hombre está dentro de su casa y su casa se está incendiando, pero él no se da cuenta, él sigue sentado en su sillón mirando la TV. Seguramente está viendo un partido de fútbol o alguno de estos programas de chisme que son muy famosos actualmente. Pues bien, se acerca alguien a su ventana, le golpea la ventana, la abre como puede y le grita, amigo, amigo, tu casa se está quemando. Expresa una proposición. Esta proposición llega a los oídos de este hombre de tal manera que se conecta con su intelecto. El intelecto juzga esta proposición, se da vuelta, mira a este hombre y le dice, sí amigo, sí te creo. Creo que mi casa se está quemando. Vuelve a darse vuelta, sigue sentado mirando la televisión. La pregunta es, ¿creyó o no creyó lo que le dijo el hombre en la ventana? De su boca expresó que creía, pero su comportamiento demuestra lo contrario. En otras palabras, sus palabras eran vacías. Él dijo creer lo que dijo este hombre, pero en estricto rigor no lo hacía. ¿Por qué? Porque es una persona racional, a menos que se haya querido suicidar. En ese caso sí creía las palabras del hombre, pero se quedó ahí esperando lo que él quería hacer, que era desvivirse. Em, a menos que haya querido eso, eh, en estricto rigor, una persona racional, sana, sana racionalmente, y que tiene el valor de su vida como algo primordial, si le cree a este hombre, va a levantarse de su sillón y va a salir corriendo, a arrancar de su hogar. En otras palabras, si juzga como verdad lo que se le dijo, su comportamiento va a modificarse y va a obrar en conformidad con esa verdad. Entonces, la fe, como un mero acto intelectual, siempre está relacionado con las obras. Siempre va a manifestar una modificación, no solo en las estructuras de pensamiento, sino en los hábitos de comportamiento y, en consecuencia, en las obras que uno ejerce con el cuerpo que Dios le dio. Ahora vamos a un ejemplo bíblico. Abraham. Se nos dice que Abraham ofreció a Isaac en el altar, pero él no lo ofreció como un mero acto desnudo de obediencia a Dios. Él lo ofreció porque él creía ciertas cosas, como nos enseña Hebreos 11, al narrar el sacrificio de Abraham y como nos enseña Romanos 4 con Pablo. Abraham había recibido una promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Pasado el tiempo, este mismo Isaac eh, se le ordenó a Abraham que lo sacrificara delante de Dios. Dios le ordenó a Abraham, sacrifica a Isaac. Abraham creyó, que le creía a Dios que iba a cumplir la promesa en Isaac, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que él era poderoso para cumplir su promesa y para levantar a los muertos. En otras palabras,
Este fue el proceso de razonamiento de Abraham. Bueno, Dios me prometió que por medio de este hijo mío, Isaac, me iba a dar descendencia. Ahora, ese mismo Dios que me prometió esto me está pidiendo que yo sacrifique a Isaac. Pues bien, si Dios prometió con juramento, porque recordemos que eh, Dios le juró a Abraham, hizo un pacto con Abraham, si Dios le prometió con juramento a Abraham que en Isaac le sería llamada descendencia, entonces si Dios me prometió eso, si yo voy y sacrifico a mi hijo Isaac, Dios, que es todopoderoso para levantar muertos y para cumplir lo que prometió, va a devolvérmelo de entre los muertos. Abraham en ningún momento pensó que Isaac iba a morir y ahí iba a quedar, no. Abraham obedeció a Dios confiado de que Dios iba a cumplir lo que prometió y de que Dios era poderoso para levantar a ese Isaac sacrificado por él de entre los muertos para cumplir su promesa. Creyendo esto, es decir, juzgando esto como verdad, este juicio impulsó su obediencia y lo hizo ser el padre de la fe. Recordemos que Abraham también no solamente se enfrentó a esta prueba de fe, sino que también creyó a Dios a pesar de lo que sus ojos veían, porque él era mayor, ya su cuerpo estaba como muerto, dice Pablo. Y su mujer también. ¿Cómo iba una mujer de la edad de Sara a tener un hijo? Pero Abraham creyó y juzgó que lo que Dios decía era verdad. Y juzgando lo que Dios dijo que era verdad, como verdad, es que Abraham, por este acto meramente intelectual, modificó su comportamiento. Y esa modificación en sus patrones de pensamiento modificaron no solamente sus hábitos, sus hábitos y su comportamiento, sino que eh, se manifestó en obras de obediencia y de justicia, en obras que salieron y emanaron desde la fe. Como dice Pablo, la fe que obra por el amor. ¿Ok? Esa es la relación entre la fe y las obras. Pues bien, teniendo esta. Ah, y por último, el estado ontoético. O sea, si se dieron. Este es el último punto, ya di tres, recuerden. Lo que no habla Santiago. Segundo, eh, ¿qué es la fe? Tercero, la fe, la relación de fe y obras. Y cuarto, vamos a hablar del estado ontoético, del sujeto que cree. Si se dieron cuenta, la definición de fe que yo ofrezco es una definición de fe amplia. En otras palabras, un incrédulo también puede creer. La diferencia es que los objetos de su fe no van a ser los objetos salvíficos. Pero un incrédulo puede creer, por ejemplo, que Dios es uno. Eso no va a dejar que en la definición bíblica de un incrédulo deje de ser incrédulo. La definición bíblica de un incrédulo es alguien que no cree en el Evangelio, que no cree en Cristo. Da lo mismo lo demás que crea. Puede creer que Dios es uno, puede creer en el monoteísmo, pero eso no implica que sea un creyente en la estricta definición bíblica y nuevo testamentaria del término. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la fe que se ejerza y los frutos que nazcan de esta fe, en términos ético-morales, van a depender del estado ontoético del sujeto que cree. Y esto es importante al momento de que analicemos la fe de los demonios, porque los demonios creen que Dios es uno. ¿Ok? Sin embargo, esa fe no se expresa en obras virtuosas, en obras de virtud, no se expresa en buenas obras, sino que se expresa en lo contrario. El hecho, la realidad, la buena realidad de que Dios es uno, creída por un demonio, hace que tiemblen y se arranquen y odien más a Dios. Pero eso no significa que la fe de ellos sea falsa, ellos creen que Dios es uno. Pero la fe, como es ejercida en un agente moral cuyo estado ontoético está corrupto, está muerto en pecado, entonces esa fe que tiene este sujeto en estado de corrupción va a ser una fe viciosa, una fe defectuosa. ¿Ok? Pero va a ser una fe meramente intelectual. La diferencia es que en el creyente ocurre un fenómeno anterior que se llama la regeneración, de tal manera que al momento de que la palabra hace asiento en el intelecto y es creída porque el terreno está preparado. Por eso nosotros creemos que la regeneración es previa al acto de la fe.
Y por esa razón, porque la fe emana de un individuo regenerado por Dios, es que esta fe es una fe virtuosa, es una fe que da frutos de virtud. ¿Ok? Entonces el estado ontoético es importante a la hora de analizar Santiago 2, 14, 24. Habiendo dicho estos temas preliminares, vamos a lo que nos compete, que es el comentario. Pero en Dios no demorarme mucho. ¿Por qué razón? Porque hasta hora de la madrugada, cuando este video sea estrenado, va a ser, va a ser durante el día, pero yo lo estoy grabando en la madrugada. eh, yo voy a estar un poco ocupadito, ¿ok? Así que vamos a comentar rápido. Teniendo estas ideas previas en mente, que en realidad no las desarrollo profundamente, pero mi intención es que en este librito o libro que escriba, que tengo muchas ganas de escribir, eh, desarrolle un poco más estas ideas, dé un poco más de fundamento bíblico al respecto. Por ejemplo, el estado ontoético tiene mucha relación la analogía del árbol y los frutos. La fe como un acto meramente intelectual tiene mucha relación con Santiago 2.19, posiblemente profundice un poco más acá. Pero en el libro voy a profundizar mucho más estos temas. Sin embargo, estos 4 conceptos preliminares deseo que los mantenga en mente mientras voy comentando. Manténganlos en mente. Es decir, Santiago no habla de que la fe meramente intelectual es insuficiente para salvar y justificar, y tampoco dice que la fe verdadera necesita obras para ser viva y para salvar, no, que es lo que enseñarían los católicos romanos. ¿Okay? No es eso lo que Santiago tiene. ¿Okay? Vamos a los comentarios. Vamos a ir leyendo y voy a hacer comentarios mientras vaya leyendo el pasaje. ¿Ok? Dice así, el versículo 14 dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En primer lugar, la primera pregunta establece el tema que Santiago quiere tratar. Y el tema es de una fe de mera profesión, de palabras. Es decir, yo creo, no si yo creo en Dios, no si yo creo en el Evangelio. Sin embargo, esta fe que se dice tener no se manifiesta, no produce efectos en el sujeto eh, que dice tener esta fe. Por eso Santiago dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha decir que uno tiene fe, pero esa fe no se manifiesta, no produce efectos en la persona? ¿Podrá la fe que dice tener salvarle? Es decir, las palabras vacías es el tema acá. Palabras vacías. De que el tema son las palabras vacías se va a reforzar en la analogía que Santiago hace ahora con respecto a a la caridad expresada meramente de boca. Santiago dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Cuando dice así también, nos da a entender que acá Santiago está haciendo una analogía. Una persona que meramente de boca ve a un hermano en necesidad y le dice, ve, calienta tu cuerpo y sacia tu hambre, pero no le da lo que necesita, qué está diciéndonos? Que sus palabras de piedad son palabras vacías. Palabras que no tienen coherencia con los hechos, con la realidad de lo que se pretende expresar. ¿Se entiende? De qué me sirve decirle a un hermano que se vaya, caliente su cuerpo, sacie su hambre, si yo pudiendo ayudarlo de alguna manera no lo hago? ¿De qué sirve? Son palabras vacías, son palabras vanas. Y ese es el centro del objetivo y del argumento de Santiago. Las palabras vacías sirven de algo. Cuando Santiago utiliza la expresión la fe, no está queriendo decir una fe verdadera que existe, pero que no se expresa en obra. Lo que Santiago quiere decir con la expresión la fe es que está tomando la posición de aquel que dice tener fe y le está diciendo, ok, voy a tomar, voy a ponerme en tu lugar, como tú dices que tienes fe, voy a ponerme en tu lugar y voy a ver si esa fe realmente que dices tener existe. Entonces el tema de Santiago acá no es decir que la fe necesita obras para salvar,
ni tampoco que la fe no es meramente intelectual es insuficiente para salvar. Lo que Santiago está diciéndonos acá es que una fe de boca es una fe que no tiene obras, es una fe de palabras vacías, una confesión de fe falsa. ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ¿podrá la mera confesión de fe salvarle? No. ¿Por qué razón? Porque una confesión de fe sin una coherencia en el comportamiento demuestra que entonces esa confesión de fe es falsa. No existe la fe que se dice tener. Ese es el problema de Santiago. Entonces lo que quiere justificar Santiago, como lo vamos a ver más adelante, no es el hecho de que la fe verdadera necesita obras para salvarlo. Lo que busca Santiago es justificar una confesión de fe. Es justificar una pretensión de que se cree. ¿Ya? Pablo, por su parte, se interesa en cómo el hombre, como individuo, puede ser hallado justo delante de Dios. Y la respuesta de Pablo es que el hombre puede ser hallado justo delante de Dios no por sus obras de obediencia ante la ley, ante Dios por causa de la ley. No por obedecer la ley ante Dios es que uno es hallado justo delante de Dios, porque la ley exige perfección, sino que es por creer en Jesucristo mediante la fe meramente intelectual es que somos hallados justos delante de Dios por una justicia que está fuera. Ese es el tema de Pablo. Es la justicia que nos justifica, que nos hace perfectos ante Dios, es la justicia que está en Cristo, la cual alcanzamos mediante la mera fe intelectual. ¿Ya? Pero Santiago acá no tiene esa idea en mente. Lo que Santiago busca justificar no es al individuo. No, el tema de Santiago no es cómo es que el hombre puede ser justo ante Dios. El tema de Santiago es cómo una confesión de fe, es decir, cómo el hecho de decir que creo puede ser justificado. Lo que Santiago busca es justificar las palabras, una confesión de fe. ¿Se entiende? En otras palabras, una persona dice, yo creo en Dios. Ok, pruébame que tú crees en Dios. ¿Se entiende la diferencia? Y esto es claramente, acá en estos primeros versículos, ya se ve que esto es lo que quiere Santiago. ¿Por qué razón? Porque la analogía trata con palabras vacías sin una realidad que sustenten eso, que le den realidad a esas palabras de piedad. Esta es una persona que presume una piedad que en los hechos no existe. Dice, id en paz, calentados y saciados. Sin embargo, pudiendo darle las cosas necesarias para el cuerpo, este hermano no lo hace. No lo hace. Entonces esas palabras de piedad son palabras vanas, palabras vacías. Juan nos dice algo al respecto en su primera carta cuando dice que, hermanos míos, no amemos de palabras solamente, sino en hecho y en verdad. Decirle a un hermano, ve hermano, calienta tu cuerpo y sacia tu hambre, ve en paz, pero pudiendo ayudarle no lo hacemos, en realidad demuestra que nuestra piedad es más falsa que un billete de 3.000, como decimos acá en Chile. Son palabras vacías, palabras que no tienen ninguna realidad que las sustente. En otras palabras, una persona que dice fe pero que no tiene obras, en otras palabras, no tiene la fe que dice tener y esa pretensión de fe no salva, no tiene poder de salvar a nadie. Por lo tanto, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe acá no debe entenderse como el don de la fe. Acá debe entenderse como la confesión de fe, como el decir que uno tiene fe. ¿Se entiende? Entonces, la expresión de fe, la fe en Santiago, la expresión la fe en Santiago, se refiere a una confesión de fe, no se refiere al don de la fe en sí mismo. ¿Se entiende? Sigamos adelante. Versículo 18. Esto nos va a dejar incluso mucho más claro este asunto. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, Santiago nos ofrece el siguiente escenario. Tenemos dos personas. Una persona dice que tiene fe. Y tenemos dos personas que dicen tener fe, ¿cierto? No es que una tenga fe y una tenga solamente obras. Porque lo siguiente que dice demuestra que acá tienes a dos personas que dicen tener fe. Entonces, tú tienes fe, es decir, tú confiesas que tienes fe. Y yo también confieso que tengo fe, pero tengo obras. Ahora, el reto es el siguiente. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Justificar acá en Santiago es esto, mostrar mi fe por mis obras. Si yo digo que tengo fe, debo justificar esa confesión
por mis obras de justicia, por el cambio en mi comportamiento, por el cambio en mis estructuras mentales de pensamiento. El mero balbuceo de unas palabras no implican que esas palabras sean verdaderas. En otras palabras, tenemos a dos personas que tienen fe, pero una persona sí puede justificar su confesión de fe, la otra no, porque no tiene obra. Y eso nos lleva a la fe de los demonios, que es un pasaje fascinante. Dice así: tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Antes de analizar este pasaje, quiero atajar un error que se comete acá. Y que cometen incluso muchos hermanos que tienen una perspectiva sana del asunto, pero al momento de llegar a la exégesis de este pasaje fallan. Dice Santiago: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Ya? Santiago está siendo irónico aquí, está siendo sarcástico. Como el ejemplo de acá arriba ya empieza a reducir al absurdo la posición del oponente, es decir, aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras, continúa reduciendo al absurdo su posición en el versículo 19. En primer lugar, eh, esto nos da un indicio de que la fe como acto meramente intelectual no se diferencia entre lo que crea un demonio y lo que crea una persona, cualquiera, incluso un creyente, en cuanto al acto psicológico de creer. El acto psicológico de creer es el mismo. ¿Dónde está la diferencia? En dos aspectos. En que el creyente que es salvo por medio de la fe meramente intelectual, eh, ocurren dos cosas que no ocurren en el resto de las personas. La primera, esta fe meramente intelectual emana de un agente que ha sido previamente regenerado. Su estado ontoético ha pasado de ser meramente vicioso a tener virtud en él. Ya no es el creyente salvo, ya no es solo carne, sino que también está el nuevo hombre que lucha con el antiguo hombre. Pero ese nuevo hombre da fundamento ontológico a la fe virtuosa que ejerce. ¿Ok? El demonio, en términos psicológicos, también cree. El acto es el mismo. Tanto el demonio como el que dice que cree que Dios es uno, esta palabra significa lo mismo en ambos casos. ¿Ya? Pero acá hay una diferencia. Santiago está tomando las palabras del que dice que tiene fe según su propio valor. Ok, tú dices que tienes fe, yo te voy a tomar la palabra como tú lo dices. Tú dices que tienes fe. Tú dices que crees que Dios es uno. Fíjate que los demonios también creen. Pero ¿qué pasa con los demonios? También los demonios creen y tiemblan. La fe del demonio, viciosa como es, emanando de un estado ontológico vicioso y corrupto, aún en los demonios produce un efecto, que es que tiemblan. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, lo que está diciéndole Santiago a aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras, es que tu fe ni siquiera se acerca a la fe de un demonio. Hasta los demonios creen. Y su fe, es decir, la fe del demonio, produce un efecto concreto, los hace temblar. El demonio cree que Dios es uno. El demonio sabe que ese Dios lo va a condenar. Y tiembla ante la expectativa del juicio, porque juzga que es verdad eso. Tiembla ante la expectativa del juicio. Es decir, la fe del demonio produce un efecto en el demonio concreto, que es que tiembla. Pero en aquel que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no produce nada, no tiene obra. Esa fe que dice tener no produce ningún efecto en esa persona. En otras palabras, Santiago lo que hace acá es decirle a la persona que dice que tiene fe pero no tiene obras, es decirle lo siguiente. Sí, tú dices que tienes fe, tú dices que Dios es uno, pero los demonios tiemblan porque creen que Dios es uno. Es decir, incluso una proposición no salvífica como la confesión del monoteísmo produce efectos en los demonios. Pero tú no tienes obra. Tú no me muestras, tú dices que tienes fe, pero tú no me muestras tu fe por tus obras. En otras palabras, ¿cómo puedo saber yo que realmente tienes fe? ¿Tengo que creerte porque tú lo dices? Si tú no tienes obra, hasta los demonios tiemblan porque creen que Dios es uno, pero tú ni siquiera tiemblas ante esa realidad. Hay hermanos que cometen el error de afirmar que los demonios, que los demonios tienen una fe meramente intelectual, pero no los salva.
Pero la pregunta es, ¿en qué lugar de la Biblia se nos enseña que los demonios pueden ser salvos? Hebreos 2:16 nos enseña lo siguiente, que Cristo no vino a salvar a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:16, para que lo busquen. Asimismo, hay ejemplos en los evangelios en donde los demonios tenían la expectativa del juicio que venía. No ha llegado nuestra hora, le decían al Salvador cuando estaban en su presencia. ¿Por qué vienes antes de tiempo por nosotros? Aún no llega nuestro tiempo, nuestra condenación aún no llega, Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué vienes ante nosotros? Y temblaban ante Jesús. Es decir, la fe de los demonios era bastante fuerte, pero no era una fe virtuosa, era una fe viciosa. Y acá el asunto del estado ontoético del que ejerce el acto agarra importancia. El demonio cree que Dios es uno, de verdad lo cree. Y su fe produce efectos, es decir, tiemblan. Pero estos efectos, como provienen de un estado ontoético corrupto, no son actos virtuosos. ¿Ok? Entonces, no cometamos el error al leer este pasaje de pensar que la fe intelectual, la fe meramente intelectual, no es suficiente para salvar porque los demonios no son salvos. Tampoco cometamos el error de pensar de que a la fe hay que agregarle obras porque los demonios no tienen obras. Los demonios tiemblan. Claramente la fe de ellos produce un efecto concreto. Ellos te pueden mostrar su fe por el temblor que tienen ante la realidad de que Dios es uno. Pero alguien que solamente dice que tiene fe y no tiene obra, no, no. ¿Cómo va a justificar su confesión de fe? Es la confesión de fe lo que busca Santiago que sea justificada, no la justicia del individuo, no el individuo frente a Dios. ¿Ya? Sigamos adelante. Ahora va a Santiago a apelar a gente concreta en la Biblia, cuyas obras demostraron que creían realmente. Versículo 20 dice lo siguiente: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Sí, Santiago, queremos saber que la fe sin obras es muerta. Es decir, la confesión de fe que no se manifiesta en obras es una confesión muerta, es decir, es una confesión vacía, falsa, sin realidad, sin vida, sin realidad, no existe. ¿Ya? Parte Santiago con el ejemplo de nuestro padre Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, como les dije al principio, ¿acaso el ofrecimiento de su hijo Isaac no probó, no demostró, no justificó por las obras a Abraham en el sentido de que probó que su fe era verdadera? La fe de Abraham era verdadera. Las obras de Abraham demostraron que Abraham era un verdadero creyente. Ciertamente Abraham fue justificado mucho antes de que le fuera ordenado sacrificar a Isaac. Sin embargo, aquella fe que le justificó en ese momento demostró su realidad cuando le fue ordenado sacrificar a Isaac. Y Abraham creyó que, que Dios era fiel y justo para cumplir con sus promesas. Si Dios prometió a Isaac, o sea, que Abraham, que en Isaac le sería llamada descendencia, entonces, aunque yo vaya y sacrifique a mi hijo, pensaba Abraham, Dios de alguna u otra forma me lo va a devolver, porque Él tiene que cumplir esa promesa, Dios tiene que cumplir lo que me prometió bajo pacto. Así que yo voy a obedecer a Dios. El problema de devolverme a Isaac lo tiene Dios, Él lo va a resolver. Yo voy a ser obediente porque yo le creo a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Abraham era un verdadero creyente. La fe que lo justificó antes de la prueba del sacrificio de Isaac es una fe que se demostró en las obras como verdadera. Lo que fue justificado por las obras no fue el estado de Abraham ante Dios, sino la realidad de su fe. ¿Se entiende? Acá dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, la fe actuó juntamente con sus obras. Porque Abraham creía es que su comportamiento fue modificado y sus obras fueron un efecto natural y coherente del hecho de la realidad de su fe. Y que su fe se perfeccionó por las obras, es decir, las obras demostraron que la fe de Abraham era verdadera.
Y entonces, ¿qué nos dice acá? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, ¿en qué sentido se cumplió? No porque fue justificado cuando ofreció a Isaac. Él fue justificado cuando creyó a Dios y le fue contado por justicia mucho tiempo antes. Pero la obediencia al mandamiento que se le dio demostró que esa fe que Dios, o sea, esa fe que Abraham expresó a Dios en aquel momento en que fue justificado, era una fe verdadera. Y sus obras demostraron que era amigo de Dios. Él fue llamado amigo de Dios por su obediencia, no por decir que creía. La obediencia de Abraham demostró que él era amigo de Dios. Esto nos recuerda a las palabras de Jesús a sus discípulos. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo hago, lo que yo les mando. Abraham, por su obediencia, demostró que era un amigo de Dios. ¿Ok? Es decir, la realidad de su fe tenía evidencia, se probó mediante sus obras. No es que Abraham fue justificado ante Dios por las obras. Tampoco fue que Abraham eh, demostró su justicia por las obras. No. Acá lo que se busca justificar es una confesión de fe. El hecho de que Abraham creyó se demostró verdadero por sus obras. Su fe era una fe real, verdadera. En cambio, aquel que dice que cree pero no tiene obras, demuestra que en realidad no dice lo que ostenta tener, no tiene fe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? He sido muy redundante, pero es para que quede claro. Ahora vámonos a un ejemplo un poco más, no tan extraordinario como el de Abraham, pero sí muy valioso, el de Rahab, la ramera. Dice asimismo también, Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Ok? En Jericó se había escuchado los rumores, porque ese era el propósito de Dios. Para esto mismo te he levantado, le dijo Faraón, para que mi nombre sea glorificado y mi nombre sea conocido por toda la tierra. Pues bien, fue conocido en Jericó que el Dios de los israelitas había acabado con Faraón, entre muchas otras maravillas, y que el Dios de los israelitas estaba con él. Estos rumores llegaron a los oídos de Rahab, una mujer que ciertamente no vivía una vida moralmente aceptable en absoluto. Sin embargo, esta mujer, de la cual el mundo no fue digno, debo decirlo, Rahab fue una mujer de la cual el mundo no fue digno, creyó estos rumores, tuvo temor. Y porque creyó estos rumores, cuando los espías llegaron a Jericó y se encontraron con ella providencialmente, porque Dios amaba a Rahab, Dios amaba a Rahab y ordenó todo para que Rahab fuera salva de la destrucción de Jericó. Cuando llegaron los israelitas, los espías ante Rahab, Rahab los recibió y los envió por otro camino, para que no fueran capturados en Jericó y así Israel pudiera conquistar Jericó. Y por su fe, por haber creído estos rumores, por haber creído que en lo maravilloso del Dios de Israel, Rahab la ramera fue justificada por la fe ante Dios en primer lugar, y su fe fue demostrada por las obras. Por sus obras, Rahab demostró que creía verdaderamente, que su fe era verdadera. Sus obras justificaron la realidad de su fe. Pero aquel que no tiene obras, ¿de qué sirve que diga que tiene fe? Aquel cuyo comportamiento no demuestra un real cambio, un cambio honesto. No perfecto, pues ciertamente no perfecto, porque todos pecamos en alguna u otra manera. A veces pecamos gravemente, hermano. Pero si hay fe verdadera en nosotros, esa fe va a producir efectos concretos en nosotros y no nos va a dejar en el fango. Nos va a levantar. 7 veces cae el justo, dice la Biblia. Pero de todas se levanta, porque Dios está con él. ¿Ok?
esa fe verdadera produce efectos. Y en Rahab produjo un efecto concreto, porque creía en este terrible Dios que le estaba dando la victoria a los israelitas. Creía en él. Cuando llegaron los espías, los recibió y los envió por otro camino para que no fueran capturados en Jericó. Y de esa manera demostró la realidad de su fe. Aquel que no tiene obras, pero dice que tiene fe, en realidad está mintiendo. ¿Ok? Y Santiago termina diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es decir, un cuerpo muerto sin espíritu es una carcasa vacía. Es una carcasa vacía. De la misma manera, decir que tengo fe, pero no demostrar esa fe por mis obras, lo que implica que entonces la fe que digo tener no existe, porque la fe produce efectos concretos en quienes poseen la fe verdadera. Y no me refiero meramente a la fe salvífica. Ciertamente la fe salvífica produce efectos concretos en aquellos que son salvos, pero la fe como acto psicológico verdadero también produce efectos en aquellos que no son salvos. En los demonios los hace temblar. Sin embargo, una persona que dice que cree ciertas cosas concretas, pero tiene una vida que no demuestra esta realidad, entonces en realidad su confesión de fe es como un cuerpo muerto, sin espíritu, vacío, sin realidad, sin nada, sin vida. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Vamos a volver acá, esperando que... Excelente, excelente, excelente. Ok, hasta ahí llega mi comentario. Espero que haya sido claro en lo que expresé. Espero que eh, mi exposición haya sido sencilla. A mí me gusta adentrarme en la profundidad de los temas y meterme en los recovecos de las ideas, entender las expresiones complicadas que tanto hermanos como incrédulos usan en sus discursos. Por esta razón, mire, este libro eh, de Jonathan Edwards, si leen a Jonathan Edwards, acá déjame ver. Bueno, acá estamos. Si leen, este libro se llama La libertad de la voluntad. Ya, el libre albedrío. La libertad de la voluntad. Si ustedes leen a Edwards y no ponen atención a lo que él dice, se van a volver locos. Uno no tan complicado, pero igual de técnico es este. Dios, la libertad y el mal. Que son dos libros que estoy leyendo. Sin embargo, mi intención es tratar de simplificar lo más posible mis ideas para que la mayor cantidad de gente pueda acceder a estos conocimientos sin tanta cháchara, sin tanta vuelta. Y puedan entender y sean, ¿cómo decirlo? Sean edificados por ello. Aprovechen lo que se dice. Y espero haber logrado eso en esta exposición, Dios mediante. Ustedes me informarán en los comentarios si fue así. Y si tienen, obviamente, si tienen dudas, consultas, observaciones, críticas, reforzamiento, eh, pueden ir a los comentarios y expresar su opinión. Pueden también acceder a mi grupo de WhatsApp, cuyo link está en la caja de comentarios, que pertenece a la Hermandad de Cristianos Calvinistas. Ahí a veces tenemos conversaciones bastante entretenidas, edificantes muchas de ellas, y otras más relajadas. En ese grupo no hay solamente calvinistas, también hay otra gente con otra variedad de pensamiento, pero no es un grupo de debates para conversar las ideas, dialogarlas. Hasta el momento se ha mantenido el respeto entre nosotros y ha sido bastante entretenido. Tengo hermanos que son unas máquinas ahí, eh, que si yo en algún momento llego a faltar, no es que yo sea una máquina, pero si yo llegase a faltar, yo sé que Dios va a levantar gente muchísimo más preparada que yo eh, en estos tiempos que se necesitan. Y bueno,
vayan a mi grupo de WhatsApp, allí el de la Hermandad de Cristianos Calvinistas, ahí podemos conversar, profundizar, etcétera, etcétera, etcétera. Em, Nuevamente me pueden buscar en mis redes sociales aquí. Eh, y nada, hermano, como conclusión y modo de resumen, eh, en términos básicos, lo que Santiago intenta probar en 2 del 14 al 26 no es lo que los católicos enseñan, es decir, que la fe necesita obras para justificar. Y de ahí sale la idea de la justificación por fe más obras, que es una aberración, que es un anatema. Si entendemos lo que Pablo quiere decir en Gálatas 1, es un evangelio que nos salva de los católicos romanos. Pero también eh, Santiago nos está diciéndonos que la fe meramente intelectual es insuficiente para salvar. Y en esto quiero corregir a algunos hermanos que cometen este error de interpretación del pasaje. Lo que Santiago quiere probar básicamente es que una confesión de fe que no se manifiesta en obras es una confesión de fe falsa, que no existe. Es una confesión de fe vacía, vana, de mentira. Posiblemente sea alguien que está mintiendo o sea alguien que se está engañando a sí mismo. Si tú dices que crees que Dios es uno, mira, algo tan básico y tan simple como el monoteísmo, si tú dices que Dios es uno y lo crees, pero eso no se manifiesta en alguna modificación en tu comportamiento, en tus patrones de pensamiento, en tus hábitos, entonces lo más seguro es que en realidad no creas en ese Dios que dices creer, o creas en un ídolo que no se condice con lo que enseña la Escritura. En lo que busca Santiago justificar no es nuestro estado legal delante de Dios, tampoco es justificar el hecho de que nosotros somos justos, no. Lo que Santiago busca que se justifique es una confesión de fe. Si yo digo que creo, debo manifestar esa confesión de fe, si es verdadera, se va a manifestar en obra. En este sentido, el versículo 18 es muy claro y evidente. Tenemos a dos personas que dicen tener fe, pero una no tiene obras y la otra sí tiene obras. Muéstrame tu fe. Sin tus obras yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Yo creo de verdad y porque creo de verdad, obro. La fe que obra por el amor. ¿Ya? Y es una justificación de fe, ciertamente es una justificación de fe vertical, o sea, horizontal, no vertical, horizontal. ¿Por qué razón? Porque Dios, que nos concede el don de la fe, no voy a discutir acá este tema, yo sé que hay algunas personas un tanto perdidas que dicen que la fe no es un don, pero la fe es un don, la fe en Cristo es un don de Dios. Pero Dios sabe dónde ha puesto el don de la fe. Dios sabe quién cree y quién no. Él no necesita obras para ver esa fe. Pero nosotros no vemos esas cosas. No vemos la fe de mi hermano. Yo no veo la fe de mi hermano. ¿Dónde veo su fe? En su comportamiento, en sus obras de amor, de justicia, en, en, en la forma en cómo la fe moldea sus hábitos, su forma de pensar, eh, su respuesta ante ciertos asuntos. No estoy hablando de una fe perfecta. No estoy hablando de que mi hermano tiene que tener una justicia absoluta en todo. No, no estoy diciendo que mi hermano no va a caer. No estoy diciendo que yo mismo no vaya a caer o no haya caído incluso. Pero sí hay fe verdadera. Esa fe verdadera que está acá es protegida por Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Los pidió a todos, pero lo personificó en Pedro. Sin embargo, yo he orado para que tu fe no falte. Cuando la fe verdadera existe, incluso en los momentos de caída, esa fe verdadera, como es verdadera, va a producir efectos en la persona que la ejerce, lo va a levantar incluso de las caídas y lo va a hacer andar en justicia, eh, ya sea al 20, al 50 o al 100%. Cada uno va a dar fruto de acuerdo a- al individuo, de acuerdo a cómo Dios ha ordenado su camino. Pero en todos esta cantidad de fruto que se da, hay una cosa constante. En todos ellos hay fe verdadera. Puede ser fuerte, puede ser débil, pero existe y es verdadera.
Pero hay personas que dicen que creen y no, no tienen, su fe no se muestra en hechos. Su fe dicen que creen, pero uno los observa y es como si Dios no formara parte de sus pensamientos, de su vida. ¿Ya? No estamos buscando perfección, pero si una persona dice que cree en Dios, eso se manifiesta de alguna forma. ¿Ok? Y eso es lo que Santiago quiere probar o quiere exponer en los versículos 14 y 26 del capítulo 2. Ok, hermano. Bueno, si lo que yo les he ofrecido les sirve de algo, les de bendición en algún sentido y ustedes voluntariamente quieren hacerlo, me pueden apoyar aquí en Patreon o en PayPal. Yo preferiría que fueran a PayPal porque Patreon me complica un poco. Eh, espero que, nuevamente repito, espero que esto haya sido claro. Eh, como en todas las cosas, vayamos a la escritura como buenos bereanos que somos para ver si estas cosas son así. Examinadlo todo, retener lo bueno y soli Deo gloria. Que Dios les bendiga en este día del Señor.